Ok, buenos días. Vamos a hacer primero un ejercicio de soluciones amortiguadoras para no atrasarnos en el tema del próximo examen. Y después pasamos a el taller y las dudas del examen, que recuerden que se va a hacer este martes, que es primero de... perdón, ya quiero acabar octubre. 25, muy bien. Estoy pensando en los países, está acabándose ya. Pues recuerde que yo les dije que las soluciones amortiguadoras, soluciones buffer, tienen una particularidad que es que va a consistir, si es ácida, por ejemplo, si trabaja en un medio ácido, pues va a consistir en la mezcla de un ácido y su base conjugada en forma de sal, como lo que tenemos ahora. Y ella va a estar trabajando en un pH definido, por eso lo primero que uno hace es analizar el pH inicial de la solución amortiguadora y después ver qué tipo de cambio le ocurre a esa solución amortiguadora por hacer pequeñas adiciones de un ácido o de una base a una concentración definida de usted. ¿Okay? En este caso nosotros tenemos el ejemplo de una solución amortiguadora ácida que consiste de el ácido acético y su sal, que es el acetato de sodio. Recuerde que normalmente las sales, sus nombres terminan en ato. Así que, si por ejemplo te están diciendo, o bueno, también la pueden identificar porque esa sal va a consistir de casi la misma estructura de compuesto, pues porque es su base conjugada, en este caso, pues en realidad es así. Aquí tengo una carga negativa porque es la base conjugada. Y entonces, como está en forma iónica, en forma de sal, va a tener ahí un metal que no nos importa quién sea, puede ser sodio, potasio, litio, normalmente va a ser un metal del grupo 1 más de la tabla periódica. Nos van a dar el equilibrio y entonces nos van a pedir que determinemos. Normalmente nos preguntan tres cosas. Primero, el pH de la solución amortiguadora. Segundo, qué le pasa al pH cuando se adiciona una pequeña cantidad de ácido y qué le pasa al pH cuando adicionamos una pequeña cantidad de base. Ese ácido y esa base van a ser fuertes. ¿Okay? Eventualmente van a tener un paquete que va a estar disponible así como de Word también. El anterior ya yo lo puse en la parte de refuerzo. Ahí está el documento de Word que yo he estado trabajando con los ejercicios que vienen para el examen de mañana. Ese documento yo lo abrí y solamente sale completar la otra no sale nada. ¿No sé? Yo lo abrí. Quizás subimos una. Que tiene 10 páginas. Voy a seguir bajando por aquí. Está todo resuelto. Pero puede ser que yo haya subido uno que no tenía la palabra sin resolver. Pero entonces yo lo verifico ahorita. Aquí. Vamos a hacerlo ahora porque después se me olvida. Entonces luego lo que tengo. No es.
¿no? Se supone que sea eso. Quizás así como tú tienes más. Pues se ve el primero concentrado y el segundo. Sí, lo que te decía. Ya lo otro vamos a ver. Mira, a ver, lo acabo de volver a subir y es el documento que yo acabo de abrir, que se ven todos resueltos. Pues muy bien, yo lo voy a resolver estos ejercicios por dos métodos, aunque eventualmente yo les voy a decir cuál es el mejor. Está el método pues, de hacer todo el proceso del análisis ICE, y entonces está el método en donde pues, puedo utilizar la ecuación de Henderson, que directamente me lleva a la determinación del pH. ¿Okay? Vamos primero por el método largo. El método 1 que vamos a estar usando es ICE. Quizás no lo haga para todo porque nos echaríamos quizás la hora y media completa y no nos da, pero por lo menos para la primera parte, para que usted vea cómo es haciendo ICE. Y después de la segunda pregunta en adelante, mejor me dedico solamente a Henderson, que es mucho más fácil. Que ya de por sí que el ejercicio es extenso. Ok, el ejercicio dice que debemos calcular el pH de una solución amortiguadora que está hecha de ácido acético, 0.10 molar, y acetato de sodio, 0.20 molar. El KA de este equilibrio es 1.7 por 10 a la menos 5. Recuerden que aquí tengo dos equilibrios envueltos, básicamente. Usted está añadiendo el ácido al agua y pues eso es lo que normalmente va a ocurrir. El equilibrio que está arriba, que es el ácido acético, voy a poner aquí, al encontrarse con el agua hace el papel de base, el ácido acético de ácido, formando entonces el ion acetato más el ion hidrógeno. Pero aquí lo que te están diciendo es que estás añadiendo el ácido acético y al mismo tiempo estás mezclándolo con una solución de acetato de sodio. El acetato de sodio es este. El acetato de sodio, al ser una sal, pues entonces él se va a disociar. Ahora se va a disociar solamente en una reacción unidireccional. Él puede entrar en equilibrio, pero no están preparando una solución saturada. Así que las sales solo entran en equilibrio cuando se preparan soluciones saturadas, que es soluciones que pueden, donde se disolvieron la máxima cantidad de sal posible. Así que aquí en teoría no la tenemos saturada. En presencia de agua se separa de nuevo entonces como el ion acetato más el ion sodio. Así que cuando nosotros hagamos el análisis ICE, pues ya no tenemos en un estado inicial cero de ion acetato, porque ya va a haber una concentración definida. Aquí están diciendo que la solución de acetato de sodio después de mezclar, no lo dicen, pero así lo debemos de entender, es 0.20 molar. Así que si tengo 0.20 molar aquí, pues voy a tener 0.20 molar acá. Y esa va a ser la concentración inicial
Ya no voy a tener solamente concentración inicial del ácido, sino también de su base conjugada. ¿Ok? Así que vamos entonces con el análisis ICE. Como siempre, eso es lo primero que hacemos para hacer el análisis ICE. Pongamos el equilibrio químico que está envuelto. Vamos a hacer el análisis en un estado inicial, en el cambio y en el equilibrio. Según el enunciado, el acetato de sodio, el ácido acético se encuentra en una concentración 0.10 molar. El agua no lo analizamos. ¿Verdad? Y aquí entonces, 0.20 molar. Esto va a ser aproximadamente 0, porque sabemos que el agua tiene su propia concentración de ion hidrógeno, pero no lo vamos a tener en cuenta. Es despreciable frente a 0.20, porque es 1 por 10 a la menos 7, es extremadamente pequeña esa concentración. Y lo que siempre hacemos, el ion entonces acetato, el ácido acético se empieza a consumir a medida entonces que se empieza a formar el ion acetato y el ion hidrógeno. En el equilibrio es lo que había del ácido menos lo que se gastó o se consumió, y aquí lo que había de este producto más lo que se formó. Aquí no había nada, bueno, había, pero dijimos que era aproximadamente 0. Esta reacción es 1 a 1 porque pues es un ácido monoprótico. Solamente estamos analizando el equilibrio cuando se pierde ese hidrógeno. Hasta ahora todo sigue igual que como lo hemos explicado antes. La única diferencia es que entonces vamos a conocer una concentración inicial de uno de los productos. Igual que en las anteriores ocasiones, en la segunda etapa de este procedimiento va a ser plantear la constante de equilibrio. Este es un equilibrio ácido en donde su constante de equilibrio va a ser igual a la concentración del ion acetato en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración del ion hidrógeno en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración del ácido en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico. Ya conocemos muchas de esas cosas por el análisis ICE y porque el enunciado ya nos da el valor de KA. Así que reemplazamos. KA es 1.7 por 10 a la menos 5, va a ser igual a el acetato en el equilibrio es 0.20 más X, el ion hidrógeno es X, el ácido acético en el equilibrio es 0.10 menos X. Normalmente estas soluciones amortiguadoras se preparan a concentraciones altas, como la podemos ver, en una concentración de 0.20 y 0.10 del otro. Podemos analizar, poder hacer entonces aproximaciones. Recuerde que cuando hacemos aproximaciones lo que queremos analizar es esa concentración inicial, qué tan grande es con respecto a lo que se va a ir formando. ¿Okay? Así que prácticamente lo que quiero saber es si esta X la puedo despreciar y si esta X la puedo despreciar. Así que la X de abajo es la del ácido, ¿verdad? Así que uso la concentración inicial del ácido sobre el Ka. Y de igual manera puedo usar entonces la concentración inicial de la base conjugada sobre el Ka para ver en realidad cuánto se puede formar. Así que la concentración inicial del ácido era 0.1, es bastante concentrada.
1.7 por 10 a la menos 5. Ahí ya lo tengo hecho, creo. Eso da 5.882. Y punto 20. $11.765. Así que en ambas puedo llevar a cabo una aproximación. Y recuerden, lo que estoy diciendo es que esta X, tanto la que se forma como la que se gasta, la voy a hacer 0 porque es pequeña con respecto a lo que inicialmente hay. Así que eso lo hago 0. No puedo hacer esta X, la del ion hidrógeno. Casi siempre las X que vamos a despreciar es la cantidad o que se forma o que se gasta. Así que va a ser una concentración inicial más X o una concentración inicial menos X si es un material de partida. O sea que va a estar en suma y no es la que se forma, por ejemplo, del ion hidrógeno, si no la puedo despreciar. ¿Ok? Eso nos ahorra muchísimo la matemática. Ahora la matemática va a quedar igual a esto. 1.7 por 10 a la menos 5 es igual a 0.20 por X sobre 0.10 y ya, y despejo X. Va a ser igual a 1.7 por 10 a la menos 5 por 0.10 dividido en 0.20. A la negativo 1 o a la negativo 2. Sí. Si ponemos de manera genérica, esto es lo mismo que tener concentración del ion hidrógeno, va a ser igual a Ka por la concentración inicial del ácido sobre la concentración inicial de la base. Porque este es la Ka. 0.10, si usted ve el enunciado, es la concentración inicial en el equilibrio, inicial del ácido, y 0.20, la concentración inicial de la base. Así que, si de un inicio usted analiza si se puede aproximar, puede ir directamente entonces a esta fórmula y reemplazar para determinar la concentración del ion hidrógeno. ¿Por qué yo dije que X era igual a la concentración del ion hidrógeno? Pues porque ya arriba en análisis ICE ya habíamos hecho ese análisis. Voy a regresar un poquito aquí y noten que concentración del ion hidrógeno, concentración del ion hidrógeno en el equilibrio es X. ¿Ok? Así que la mayoría, si les digo casi todas las veces, se va a poder aproximar porque vuelvo y digo, para que la solución amortiguadora realmente funcione, necesitamos concentraciones iniciales bastante concentradas. Y bastante concentradas, por ejemplo, en lo que tenemos ahora. 0.1 de una cosa, 0.20 de otra cosa, es más, si son iguales, es mucho mejor. Si una fuera 0.1 y la otra también 0.1, pues sería mejor cómo va a estar trabajando esa solución amortiguadora. Pues entonces ya despejado X, lo hago número.
del ion hidrógeno. ¿Cuánto les dio eso? 8.5 por 10 a la Exacto, 8.5 por 10 a la menos 6. Si yo conozco la concentración del ion hidrógeno, puedo conocer el pH de la solución. Y el pH de esa solución amortiguadora es 5.07. Así tal cual como está preparado. Ahora está otro método, que es la ecuación entonces de Henderson. Esa ecuación que sería entonces el método 2. La ecuación que se puede utilizar es esta, pH a pKa más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Y ya ese directamente me lleva al valor del pH. Nos tiene que dar de la misma manera con cualquiera de los dos métodos que hagamos. Así que ahora lo voy a hacer por eso. Está la ecuación de Henderson. Ojo que te dice pKa, pero el ejercicio te va a dar es el Ka. Y tú tienes que determinar el pK para poderlo hacer. Ese pKa es el pKa del equilibrio que nos estén dando. O sea, así que es mucho más fácil en realidad. Es solo identificar aquí quién es el ácido y quién es la base. Volvemos aquí al equilibrio que nos van a dar. Ese es el ácido. Ese ácido cuando pierde el protón forma la base. Porque recuerde que este equilibrio está hecho, esta solución amortiguadora está hecha de su ácido y su base conjugada, la base conjugada. ¿Okay? Recuerde también que aquí en esta ecuación de Henderson no estoy usando los corchetitos. Esa C, recuerde que ya lo veníamos arrastrando y es la concentración inicial de la base y esta es la concentración inicial del ácido. Eso quiere decir que ya venimos arrastrando también aproximaciones. De hecho, esta ecuación sale de la de arriba, de sacar logaritmos y despejar pH, de esta arriba. ¿Okay? Solamente que el señor se tiró esta maroma de sacarle el logaritmo menos el logaritmo de la concentración del ion hidrógeno. Si le saco el logaritmo acá, saco el logaritmo acá y reorganizó. Pero esta y esta es prácticamente la misma ecuación. ¿Okay? Pues la única diferencia que está allá directamente me va a dar el pH, que es lo que yo les voy a solicitar. En estos tipos de ejercicios sí que no les pido pH, pOH, hidróxido, sino solamente nos centramos en ver cómo cambia el pH y cómo es el pH de la solución. Nada más. ¿Okay? Voy a reemplazar los valores. Primero tengo que determinar pKa. pKa es igual a menos el logaritmo de Ka. Así que sería igual a menos el logaritmo de 1.7 por 10 a la menos 5. Ese valor de pKa es 5.01.
4.77. Verifiquen. ¿Okay? Entonces directamente voy a ir. pH es igual a 4.77 más el logaritmo de concentración inicial de la base. La base es el acetato de sodio que dijeron que estaba en el enunciado a una concentración 0.20 molar. Y entonces sobre la concentración inicial del ácido que inicialmente estaba a una concentración 0.10 molar. Es importante primero desarrollar la parte de los logaritmos, es mejor primero hacer la división, así que 0.2 dividido en 0.1, a eso le sacamos el logaritmo, más 4.77, eso da igual a 5.07. Tal cual como nos lo había dado aquí, porque son dos métodos distintos de hacer el ejercicio. ¿Okay? Y este pues mucho más corto, por supuesto. Recuerden que hasta ahora lo único que hemos hecho es analizar cuál sería el pH de la solución amortiguadora de acuerdo a la concentración que tenemos del ácido y a la concentración que tenemos de su base. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Ahora entonces vamos a hacer la parte que es un poco más extensa, que es todo el análisis de lo que le sucede a la solución amortiguadora al añadir el ácido fuerte, una pequeña porción de un ácido fuerte y de una base fuerte. Vamos a ver hasta dónde alcancemos, porque espero que como a las 10 y a las 10, como a las 9:20 arrancar con dudas. ¿Okay? Yo no voy a usar los dos métodos, yo me voy a solamente usar el método de Henderson porque es el método más sencillo. Porque ya de por sí el ejercicio es largo, haciendo el análisis de los moles que habían, de los moles que se gastaron, ya van a ver. En el recalcular las concentraciones es lo que realmente es largo. Pues vamos entonces a la parte B del ejercicio. La parte B del ejercicio es, una vez conocemos el pH de esa solución amortiguadora, debemos calcular dice, calcule el pH de 75 mililitros de solución amortiguadora cuando se añade 9.5 mililitros de HCl, 0.10 molar. Y entonces vamos a ver qué pasa con el ácido. Cambiar de color. Nosotros ya teníamos este equilibrio inicial. Y entonces ahora ellos le están añadiendo al equilibrio ácido clorhídrico, siempre va a ser un ácido fuerte. Así que HCl, al ser un ácido fuerte, va a reaccionar con el agua. Esa reacción no es un equilibrio químico, es unidireccional. Por ende, ahora va a formar H3O más el ion cloruro.
Nos están diciendo que están añadiendo ese ácido 0.10 molar, lo que significa que cuando ellos prepararon esto y lo añadieron, pues ahora voy a tener 0.10 molar de ion hidrógeno. Recuerden que en realidad el ácido clorhídrico se consume completamente y se transforma en ion hidrógeno. ¿Qué sucede? Ese ion hidrógeno que está formando ese ácido hace parte de nuestro equilibrio químico. Aquí está, ¿verdad? Y entonces eso causa una perturbación en nuestro equilibrio químico. Prácticamente es como si yo le estuviera añadiendo iones hidrógeno al equilibrio. El equilibrio va a decir, ok, ahora tengo un exceso de iones hidrógeno en un lado de la ecuación, y siempre que se perturba el equilibrio, según Le Chatelier, el equilibrio va a responder para volver de nuevo a su equilibrio. Eso quiere decir que si yo tengo un exceso de iones hidrógeno en ese lado, que es en el lado de los productos, él va a decir, ok, voy a gastarlos porque estoy descompensado. Así que él va a arrancar entonces a inclinarse en esta dirección para gastar ese ion hidrógeno. Pero cuando ese ion hidrógeno se gaste, pues tiene que gastarse también CH3COO, que es la base conjugada, y se va a formar agua y se va a formar el ácido. Eso quiere decir que van a ocurrir las siguientes cosas, consecuencias. Así que según Le Chatelier, el equilibrio es perturbado. Y responde inclinándose hacia la izquierda. Disminuyendo la concentración, ¿verdad? Bueno, voy a decir concentración, disminuyendo los moles. Voy a enfocarme, voy a dejar atrás el agua, porque el agua no me importa. Quien me importa en realidad es lo que le pasa a la base conjugada y lo que le pasa al ácido. ¿Por qué me voy a enfocar en ellos? Porque recuerden que pH es igual a pK más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Así que me voy a enfocar en esos dos realmente, que son los que me van a afectar el pH. Y entonces al mismo tiempo aumentan las moles del ácido. ¿En cuánto aumentan o en cuánto disminuyen? Pues el equilibrio no va a gastar de más. Lo único que gasta es lo que hay en exceso. O sea, lo que añadí de H3 o más. Las moles que tú hayas añadido, esas son las que va a gastar. Porque una vez las gaste, vuelve y se restablece el equilibrio químico. ¿Okay? Eso quiere decir, pues, que tengo que analizar cuáles eran las moles que habían inicialmente y cuáles moles quedan después de haber añadido esa cantidad de H3O más. Así que a mí me gusta hacer una tabla, no sé si me da para ahí, voy a insertar una tabla. CH3CO, hay una más, iniciales y finales. Ahora se me olvidó la madera. Aquí. Entonces lo voy a agrandar.
Aquí van a estar las moles iniciales. Y de cierta forma como que las moles finales. Las moles finales es después de añadir H3O. ¿Okay? Y entonces yo voy a enfocarme en CH3COOH, en CH3CO-, que es la base. Y por supuesto, pues voy a determinar cuántas moles hay de HCl, que son las mismas que voy a tener de H3 o más. ¿Okay? Porque necesito saber esas moles porque eso es lo que se va a gastar y eso es lo que se va a formar del ácido. ¿Okay? El enunciado ya te dice lo que había inicialmente de concentración de ácido. Recuerde que el enunciado decía que esto tenía punto 1, esto era punto 20. Y entonces, Y entonces nos dan un volumen de solución amortiguadora. Si ustedes leen, yo les dije que teníamos 75 mililitros de solución amortiguadora. Tengo volumen de solución amortiguadora, tengo su molaridad, de cada componente de la solución amortiguadora y tengo su molaridad, lo que me permite determinar moles iniciales de cada una de estas especies. La molaridad del ácido acético es 0.10 mol sobre litro y la voy a multiplicar por el volumen en litros. Era 75 mililitros, pero lo convierto a litros. Y de este 0.20 mol sobre litro y de la misma manera. El volumen del ácido acético es el mismo volumen del acetato de sodio, porque ese es el volumen de la solución amortiguadora. Y de este otro amiguito, ellos están diciendo que están añadiendo 9.5 mililitros, ahora lo tengo en litros, por la concentración del ácido que era 0.10 mol sobre. Y entonces vamos a ver cuánto va a ser estas concentraciones iniciales. ¿Okay? 0.10 por 75 por 10 a la menos 3 nos da 7.5 por 10 a la menos 3. Moles. Del otro amiguito es 0.015 moles. Y pues las moles que estamos añadiendo de ion hidrógeno es 9.5 por 10 a la menos 4. Recuerde que ese 9.5 por 10 a la menos 4 es lo que se está añadiendo de H3 o más. Ya arriba habíamos hecho el análisis y habíamos dicho que las moles del ácido aumentan, las moles de la base disminuyen. Pues con base en eso, yo en donde dice aumentan, a las moles iniciales del ácido les voy a sumar las moles del ácido acético, les voy a sumar las moles de H3 o más, porque esa es la cantidad que estoy añadiendo de más. Así que esto va a quedar aquí como 7.5 por 10 a la menos 3, más, porque aumentan, 9.5 por 10 a la menos 4. Y si disminuyen, pues lo que había menos lo que entonces se gastó. ¿Ok? Esta parte pues no se analiza. Realidad. 7.5 por 10 a la menos 3 más 9.5 nos da 8.45 por 10 a la
moles de esta especie y esta nos da 0.014, puse un número de 0.01405. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Lo único que hemos hecho es generar un volumen de solución amortiguadora. Todo esto arrastra la primera parte del ejercicio, o sea, un volumen de la solución amortiguadora donde yo sé qué concentración había del ácido y de su base conjugada. Voy a multiplicar ese volumen de solución amortiguadora que está en mililitros, lo convierto a litros y lo multiplico por su molaridad para conseguir las moles iniciales. Y como lo que añadí fue un ácido fuerte, lo que estoy añadiendo iones hidrógeno, y la consecuencia de esa adición es que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, disminuyendo la concentración del ion acetato, y la concentración no, las moles del ion acetato, y aumentando las moles del ácido. Ahora, ojo, esto siempre es lo mismo. Esto va a ocurrir siempre que tengamos un equilibrio ácido. Solo que en este caso tenemos el ejemplo del ácido acético, pero si fuese otro ácido, el efecto es el mismo y se hace de la misma manera, con los nuevos muñequitos que nos ponen. ¿Okay? Como lo que hasta ahora tenemos es moles, pues debemos volver a recalcular la concentración. Así que recalculamos concentración. Pero la que nos importa es pues del ácido acético y del ion acetato. Ojo que ahora tengo que analizar que el volumen final no es el mismo. Ahora tengo un volumen de 75 más 9.5. Es 75 más 9.5 mililitros. Eso nos da, pues, 84.5. Que es lo mismo que tener 84.5 por 10 a la menos 3 litros. ¿Ok? Lo único que hice fue reemplazar mil por 10 a la menos 3. Ahora sí que entonces la concentración de COOH, voy a usar, bueno, de CH3, COH, va a ser igual las moles que calculamos, que fueron 8.45 por 10 a la menos 3, sobre 84.5 por 10 a la menos 3. Eso da 0.10. En realidad no cambió mucho. Sobre, ahora entonces, la de la base. Las moles que calculamos fue 0.01405 sobre 84.5 por 10 a la menos 3. Y su concentración nos da 0.166.
Ya teniendo las concentraciones del acetato y del ácido, determinamos el pH nuevamente, porque ese era el objetivo de este ejercicio, ver cuál es el cambio del pH cuando se hacen pequeñas adiciones a esa solución amortiguadora de un ácido fuerte. Así que ahora pH es igual a beta A más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. El pK ya lo habíamos calculado al inicio, era 477, ¿verdad? Así que 477 más el logaritmo, la nueva concentración de la base es 1.66 molar y la del ácido se mantuvo en 0.10. .166 dividido en 0.1, le saco el log más 477. Eso nos da 499. En algunas ocasiones le pueden pedir que determine el cambio de pH. Cuando hablamos de un cambio, hablamos de un delta de pH. Así que si preguntan por un cambio, lo que me están pidiendo es un delta de pH. Un delta de pH es igual a un pH final menos un pH inicial. Ya nosotros determinamos el pH final porque después de haber añadido nos quedó en 4.99 y el inicial es lo que primero nosotros calculamos, que era 5.07, ¿verdad? Ese delta de pH entonces va a dar negativo 0.08. El negativo es porque hubo una disminución del pH, apenas lógico, porque usted está añadiendo un ácido fuerte a una solución amortiguadora, así que el pH va a disminuir. Esta es una manera de que usted entienda que lo está haciendo bien, con la única diferencia que esa disminución es bien pequeña, o sea, que disminuir 0.08 unidades es un valor muy pequeño, teniendo en cuenta que lo que se añadió fue un ácido fuerte. ¿Okay? Esto es lo que me representa una disminución. Siempre va a tener la disminución es bien pequeña. No sé qué hora es. ¿Justo las 9? Jesús, qué exactitud. Pues si quiere dejémoslo aquí. Falta como quiera hacer la parte C, que es cuando añadimos una base. Eso lo continuamos el martes, para entonces poder tener una pequeña sección de despeje de dudas. Dudas primero de esta parte de los ejercicios. Hasta aquí pues todo lo discutido está claro. De todas maneras yo estoy grabando para que usted pueda entonces verificar los ejercicios después con calma y el tiempo.
ver. Ok. Bueno, dice bono, pero recuerda que no es un bono, es un taller. El bono va a ser desde el examen 3 nada más. Así que nada, dudas de esto. Entiendo que posiblemente haya mucha duda de si uso caso 2 y caso 3. Así que de nuevo, la diferencia va a radicar con qué tipo de método estoy comparando. Si el tipo de método con el que estoy comparando es un método no validado o no, si normalmente esa es la palabra validado o aceptado, pues entonces lo único que estoy haciendo es comparando si me está dando los mismos resultados, analizando la misma muestra por un método 1 y por un método 2. ¿Ok? Chequeando. En ese caso, cuando ese es el caso número 2, ¿verdad? Y entonces en ese caso no necesariamente me obliga a tener la misma cantidad de réplicas y pues eso también puede ayudar, ¿verdad? Versus caso 3 sí es que yo estoy generando un método, estoy generando un método nuevo y lo quiero comparar con un método ya validado o aceptado. Y ahí sí nos obligan que las dos réplicas sean de la misma cantidad. O sea, si hice 5 réplicas, pues por este método y por el validado tengo que tener 5 réplicas. ¿Ok? Siempre entonces lo vamos a hacer a un 95% de confiabilidad. La única diferencia que hay entre este y los demás es que te piden que adicional hagas la prueba F. La prueba F es cuando comparamos desviaciones estándares y hacemos un F calculado colocando la desviación estándar más grande arriba sobre la más pequeña abajo para que nos dé un valor mayor de 1 y lo comparamos con la tabla. Y hacemos el mismo análisis que siempre hacemos para verificar si hay una diferencia significativa o no entre los dos. Siempre que nos digan entonces que vamos a estarlo comparando con un estándar, se obtuvo un estándar de hierro y este es el valor real, pues entonces ya ahí no hay nada más que hacer, eso es caso número 1. Cuando conozco el valor real o el valor aceptable. Así que el de arriba lo hacen por caso 2. El B es caso 1 y el C es caso 3. ¿Okay? Este es caso 3 porque lo estoy comparando con un método aceptado. ¿Okay? En la parte D simplemente es lo de la propagación del error, con la única diferencia que pues no necesariamente me están diciendo todo ese enunciado que yo antes le he colocado, sino ya usted debe reconocer que lo que está aquí es la desviación o la tolerancia de la medida de 6.2 y igual aquí es la tolerancia
de 4.1. Y entonces esto se va a componer de dos cosas. Primero hacer la resta de las medidas, que sería este menos este, y después hacer el error propagado al realizar una resta. ¿No está problema? Adiós. Ay, ¿cómo hiciste así? ¿Ok? Así que, más o menos para que tengan una idea, 6.2 menos 4.1, eso da 2.1, ese es el resultado. Y ahora entonces voy a determinar el error propagado. El error propagado de una resta es igual a la primera tolerancia del primer dígito elevado al cuadrado más la otra tolerancia elevado al cuadrado, y lo calculo. Así que 0.2 elevado al cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado, saco la raíz, eso me da 0.22 o 0.2. ¿Ok? Eso quiere decir que este resultado se va a reportar así. ¿Ok? Esta es la manera correcta de reportar los errores. La propagación de errores. Iba a decir los errores arrastrados, pero no sonaba como feo, así que la propagación de errores, los errores propagados. Lo mismo lo hacen con el resto. Si hay mezcla de como el set, que primero tengo que hacer una resta y después tengo que hacer una división, pues se tiene que hacer dos veces la propagación. Primero tengo que hacer la resta, propagar ese error, después ese número de la resta sobre la división, pues después uso la de la división para propagar el error. ¿Ok? Así que son dos veces propagado. Y el resultado lo colocan y entre paréntesis el error propagado. En el otro, de igual manera, primero propago el error de la multiplicación, cojo el resultado, lo pongo entre paréntesis con el error propagado y después hago la suma. ¿Okay? Así que cuando tengo mezcla de operaciones, lo debo hacer seccionar cada cosita. Lo hago para cada operación, y el resultado y el error propagado, y después hago la siguiente operación. ¿Ok? No sé si tengan dudas de eso, o quiera que haga un ejemplo de ellos. ¿Sí? Voy a hacer, por ejemplo, el de pues tengo esto, 9.43 más o menos 0.05 por, abro aquí el paréntesis. Uy, el por es lo último, sorry, es que no había visto ese paréntesis. 6.2 más o menos 0.2, por 10 a negativo 3. Sí. Más 4.1, más o menos 0.1, y vamos a ver, por 10 a menos 3. Ojo que hay un paréntesis. Y entonces hay que tener en cuenta el orden de las operaciones. En realidad aquí la última operación es la multiplicación. ¿Ok? Así que primero debo resolver lo que esté aquí dentro de ese paréntesis, que son las sumas. ¿Vamos?
Ojo que también aquí hay como que un tricky, y el tricky es que tanto el 6.2 como el punto 2 están por 10 a la menos 3. Eso es lo que significa. Igualmente aquí, tanto el 4.1 es un 4.1 por 10 a la menos 3 y el 0.1 también es 0.1 por 10 a la menos 3. Es más o menos para que tú veas el error, porque si son números muy pequeños, son bien difíciles de detectar en qué lugar está la tolerancia o el. ¿Okay? Como les dije, tenemos que seguir el orden de las operaciones y según el orden de las operaciones, primero debo resolver todo lo que esté en paréntesis. Así que primero debo hacer lo de la suma. Voy a hacer la suma, bueno, voy a hacer la propagación del error primero y después hago la suma. Así que primero, propagación del error de la suma. Es lo que está dentro de estos corchetitos extraños. Y entonces tenemos que el error propagado de la primera medida es 0.2. La tolerancia, debo decir, perdón, de la primera medida es 0.2 por 10 a la menos 3, así que el error propagado va a ser igual a 0.2 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado más. El de la segunda medida es 0.1 por 10 a la menos 3. Saco la raíz y eso me da 2.2 por 10 a la menos 4. ¿Está bien? La carita con 2. Y entonces voy a hacer la operación matemática, que es los números. O sea, los números es lo que no está dentro del paréntesis. Eso quiere decir que voy a sumar 6.2 exponente negativo 3 más 4.1 exponente negativo 3. Eso nos da 0.0103. La primera parte que es la suma, el resultado es a dejarlo completo de todas maneras, porque al final es que voy a ajustar. Hasta ahora está en la suma. Voy a ir ahora con la multiplicación. ¿Dudas hasta ahí? ¿De dónde salió el punto 0103? Pues esa es la suma. O sea, la suma es el resultado de coger este número, que es por 10 a la menos 3, y sumarlo. Porque lo que está en paréntesis es lo que utilizo para propagar el error. Eso me dio esto, el resultado de esta suma. Hasta ahora solamente hemos bregado entonces con lo que estaba dentro de los corchetes, ahora tengo que hacer la última operación que es la multiplicación. Así
tengo ahora que este resultado, voy entonces por la segunda parte. Esa segunda parte, lo que realmente tengo es esto, 9.43 más o menos 0.05 por 0.0103 más o menos 2.2 por 10 a la menos 4. Y entonces voy a propagar en multiplicación. Y recuerde que todos estos ejercicios se componen de dos partes, de la operación matemática y de el error. ¿Ok? Así que primero, pues si quiere, hagamos la multiplicación. 9.43 por 0.103 voy a dejar todos los números porque después los ajusto de acuerdo a la multiplicación, tal cual como me está dando la calculadora. ¿Okay? Y ahora entonces voy a propagar el error. La propagación del error, la fórmula para multiplicación y división es la siguiente. De multiplicación sobre el resultado de la multiplicación, por ejemplo, lo voy a dejar así, va a ser igual a la raíz. En este caso es entre cada uno de los números que se está propagando, por ejemplo, es la tolerancia del primer número sobre la medida al cuadrado más la del segundo número, la tolerancia, sobre la medida al cuadrado. Y pues resolvemos lo que está dentro del paréntesis, dentro de la raíz. Son muchas operaciones. Así que esto es 2.2, exponente negativo 4 dividido en 0.0103, que elevó al cuadrado más bueno, eso me da 0.022. Ya ven. Okay. Así que yo tengo S sub m sobre m. M es la multiplicación. Lo que me dio la multiplicación son 0.97129 igual a 0.0220. Pero en realidad yo lo que quiero averiguar es esta tolerancia de la operación de multiplicación. Así que tengo que despejarla. S sub m va a ser igual a 0.022 por 0.097129. Quizás me dé ligeramente distinto porque voy a usar todos los números. Esto me da 2.1 por 10 a la menos 3. Sería bueno que el resultado lo pongas en el mismo contexto. ¿Me explico? O todo lo pones en notación
científica o todo lo pones sin la notación científica. ¿Okay? Esto es lo mismo que tener 0.002, ¿verdad? Puedes eliminar el 1 porque en realidad lo importante es el primer número. Y lo que me está diciendo esto es que es hasta ese tercer lugar decimal que yo debo reportar la respuesta. Así que la respuesta que era esa de ahí arriba debe ser 0.097, ese ya es el tercer lugar decimal, más o menos 0.002. Esa es la respuesta. Así que yo ajusto al final la respuesta hasta los lugares decimales que me digan la tolerancia, el error propagado. ¿Okay? El error propagado me dice hasta dónde llega la precisión de esa respuesta. ¿Estamos? Yo le eliminé entonces 1.29 porque pues es aquí donde puede estar el cambio. Puedo estar un poco por encima de ese número o un poco por debajo, o sea, 2 unidades por encima o 2 unidades por debajo. Y lo que quiere decir que la medida puede ser 0.095 o 0.099. ¿Ok? Es así de largo, sobre todo cuando son multiplicación y división, que son así un poco extensas. Recuerde que solamente nos vamos a enfocar en multiplicación, división, que es la misma fórmula, y suma y resta. ¿Okay? No vamos a hacer, en la presentación va a encontrar de logaritmos y de antilogaritmos, pero no nos metimos en ese meollo. ¿Dudas en este ejercicio? Aquí es simplemente para que usted entonces identifique lo que es un ácido y lo que es una base. Ya están puestos los productos, así que es simplemente ver, ok, al pasar al otro lado perdió el protón, pues este es el ácido y esta es su base conjugada. Y si este era el ácido, pues el agua va a ser la base, que al otro lado va a formar el ácido conjugado. Y así sucesivamente lo haces con el resto de las especies. Diría yo que están organizados. Pero bueno. Las siguientes son reacciones de autoprotólisis. Recuerde que autoprotólisis es que la misma molécula va a desempeñar el papel de ácido y de base. Y es simplemente entonces completar el equilibrio químico. Por ejemplo, para la amina. Voy a decir que está en la base. Y entonces, a través de este par, le va a arrancar uno de los protones, lo voy a encender para que se vea más lindo. Eso significa que este par de electrones se va con el nitrógeno, formándose entonces CH3, CH2, NH3 con una carga formal positiva más, no me cabe, voy a ponerlo abajo, CH3, CH2, NH con dos pares libres, por ende va a tener una carga formal negativa. ¿Ok? Hay que hacer de la cuña. Sí, hay que hacer entonces, pues como que completo. Recuerden que entre más usted coloca, pues más estudia. ¿Ok? O sea, es un propósito de que usted vaya repasando cuando lo completa. Como las dos especies eran neutrales, pues la base al otro lado va a quedar positivo y el ácido va a quedar al otro lado negativo, o sea, cuando formen la base conjugada. ¿Okay?
Normalmente entonces es a través de los heteroátomos que va a ocurrir el proceso. Este oxígeno, por ejemplo, tiene dos pares y el oxígeno es el que se va a comportar entonces como base y es el que le va a arrancar el protón a una molécula de él mismo. Aquí abajo, si tienen dudas con ese ejercicio, recuerde que este es el clásico ejercicio en donde me van a pedir que determine la Ka. Cuando usted haga el análisis ICE, lo voy a plantear así por encimita, tienes la concentración inicial de este, el agua no se analiza, es 0 y es 0, que se gasta, esto se forma y lo que había más lo que se formó. Pero ¿qué sucede? Ellos cogieron y una vez la reacción alcanzó el equilibrio, le determinaron el pH. Si yo conozco el pH, que es 3.35, como ya está en el equilibrio, puedo determinar la concentración de H3 en el equilibrio, que me representa X según ICE, que va a ser igual a 10 a la menos pH. De esta manera, cuando se plantee Ka, los valores de X van a representar este valor cuando usted lo calcule, o sea, cuando ponga arriba 3 puntos, negativo 3.35. Y es simplemente donde haya X reemplazar con el valor. Dime, ¿hiciste para calcular? Pero no sería el logaritmo regular. No, porque para poder determinar la concentración de hidrógeno a partir del pH, eso es el antilog a la negativo pH. Cuando yo saco el logaritmo regular es cuando quiero determinar el pH a partir de la concentración. ¿Ok? Así que aquí X va a ser igual a 10 a la negativo 3.35. Haces esa operación. Y cuando plantees Ka, donde esté X, vas a reemplazar ese valor. Voy a usar la hojita de... Siguientes. ¿Dudas con esa parte? ¿Por qué? Hoy es 20. Van a encontrar alguna raya, pero no es que esté ausente, es que todavía no he visto los que estaban virtuales. Simplemente en la nueva casilla te voy a decir. Recuerde que los únicos dos ejercicios que no van a hacer es los que digan soluciones amortiguadoras, que sería este, que no, que es el ejemplo de una solución amortiguadora ácida, y el 9. Son los dos únicos. Del resto, todos se hacen porque el 10, pues sí se hace porque no es una solución amortiguadora. ¿Ok? El resto, ¿verdad? En estos primeros, porque me voy para allá pues por la duda, recuerde que todos ellos son, el primero A es un ácido fuerte, el segundo es un ácido fuerte, el tercero es una base fuerte, pero tenga en cuenta que este ácido esto es un ácido diprótico.
Y entonces, en realidad, a ver, lo que era así. Hay que entonces esto tiene dos hidrógenos que pueden entonces donar. Así que eso quiere decir que si yo preparé esta solución 7.2 por 10 a la menos 3, allá voy a tener 2 veces por 7.2 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Oh. Entonces conoces ya la concentración del ion hidronio y arrancas el ejercicio pH, pOH, OH. Es lo que te piden aquí. ¿Estamos? En los siguientes tienes que primero verificar si tú puedes hacer aproximación. Si no puedes hacer aproximación, significa que tienes que usar una cuadrática para resolver. En este primero, entiendo yo que se puede directamente realizar porque su concentración es muy elevada. 0.95 es muy elevada, lo que significa que vas a poder aproximar y que la concentración de H3 o más en el equilibrio va a ser igual a la raíz de Ka por la concentración inicial del ácido, y por ahí conoces H3 o más, determinas pH, pOH y OH menos. Así que estos son de los que felizmente puedes aproximar. Recuerda que primero tienes que demostrar el cálculo de la verificación que se puede aproximar. El siguiente es un equilibrio básico. Ya te dan KB, pero recuerde que si te dieran Ka, como el equilibrio es básico, tienes que determinar KB. ¿Bien? Aquí no, pero les estoy hablando para el examen. Puede ser que si me saco esas cascaritas. Y entonces aquí de nuevo, aquí la concentración es muy bajita, así que aquí sí que no vas a poder aproximarlo más seguro. Van a salir las lágrimas. Ya añadí lágrimas. Así que aquí hay que hacer la cuadrática. ¿Ok? En el siguiente no se hace cuadrática, puedes aproximar. Recuerde que es un equilibrio básico, significa que la concentración de OH menos ahora va a ser igual a la raíz de KB por la concentración inicial de la base. Pero que primero tienes que demostrar que se puede aproximar. Que yo sé que sí, con los valores ya así por encima los puedo ver. 8 no se hace, 9 no se hace, 10 sí. Y aquí está la cascarita. ¿Ves? Este es un equilibrio básico. Te estoy dando Ka en lugar de KB, así que primero tienes que determinar KB, que es igual a Ka, igual a KW. KB va a ser igual a KW sobre Ka. Recuerden que KW es 1 por 10 a la menos 14 sobre 5.70 por 10 a la menos 10. Y es con esa KB que tienes que verificar si se puede aproximar. No con la K, con la KB. Con la K del equilibrio. 1 exponente negativo 14 dividido en 5.70 exponente negativo 10. Eso da 1.75 por 10 a la menos 5. Se puede aproximar, en ese se puede aproximar. ¿Okay?
Y ya, ahí terminan los ejercicios. Está un poquito largo, pero entiendo que se puede, porque ya que no vienen las soluciones amortiguadoras, pueden posiblemente que el examen sea menos difícil. Recuerden que tal cual como está aquí establecido, estos son ejercicios tipo examen, que es para que usted más o menos se vaya preparando de lo que usted espera obtener. ¿Okay? Pues nada, buen fin de semana. Nos vemos entonces el martes. No, tienes que, porque esto es un equilibrio, no puedes ir directamente a reemplazar en las ecuaciones, sino hay que buscar las concentraciones de las especies en el equilibrio. Así que, nada, lo único que tienes que hacer es identificar qué tipo de equilibrio es. Si es un equilibrio ácido, pues concentración del hidrógeno, fuera de la raíz, de cada la concentración inicial del ácido. Si es básico, pues la otra. Sí. Number one, which will de mi celular. Ahora, profesor,